Radio Sucesos 101.7 FM presenta Generación Responsable con María Gracia Acosta y la coproducción de Seminarium, un espacio para abordar y entender la transición energética en Ecuador y el mundo. Amigos, muy buenas tardes y bienvenidos a Generación Responsable, producido por Radio Sucesos y Seminarium. Seguimos hablando sobre los temas importantes para el país, sobre aquello que nos genera desarrollo y sobre lo que es una prioridad y tiene que ser una prioridad en estos momentos. Y es para ello que quiero darle la bienvenida a nuestra primera invitada. Ella es María Eulalia Silva, presidenta de la Cámara de Minería del Ecuador, con quien vamos a conversar acerca de los resultados que ha tenido el sector minero en este tiempo, pero además de las problemáticas a las que se están enfrentando. Así que, María Eulalia, bienvenida. Qué gusto contar con tu presencia. María Gracia, encantada de estar aquí en este espacio justamente para hablar de temas de progreso, desarrollo y responsabilidad. María Eulalia, primero conversemos acerca de la situación de la minería actualmente en el país. ¿Cómo ven ustedes el sector minero? Entiendo que los resultados, por ejemplo, económicos, han sido positivos para el Ecuador. María Gracia, los resultados económicos han sido positivos, pero no solamente los económicos. Voy a ir con ello después. Todavía no hay las cifras oficiales de 2022, pero exportamos de enero a octubre más de 2.300 millones de dólares. Si tan solo hacemos un viaje al pasado, a un pasado cercano, en 2018 las exportaciones rondaban los 200 millones de dólares. Es decir, en apenas 4 años se han multiplicado por 10 esos montos. Eso es lo que el país necesita. Eso es lo que viene a hacer aquí la minería, hacer una verdadera plataforma de desarrollo. Pero te decía que no solamente estamos hablando de términos económicos, también de términos sociales, que ya están medidos. El INEC reveló hace unas semanas que de las 24 provincias del Ecuador, Zamora Chinchipe ha sido la provincia que más ha logrado reducir la pobreza. Y eso en los 2 últimos años. ¿Qué ha pasado en los 2 últimos años para que esta provincia, de ser una de las más pobres del Ecuador, entre las dos más pobres del Ecuador, esté ahora en un rango de renta media? Eso tiene una sola explicación, se llama minería industrial. En otras palabras, hoy de cada 100 zamoranos, 13 han logrado salir de la pobreza gracias al empleo directo, indirecto y además a la dinamización de la economía que produce la minería industrial. Justamente el tema de la minería industrial es bastante interesante. Ahora en el país tenemos en este punto dos grandes empresas que están realizando minería a gran escala. Obviamente también tenemos la pequeña, la mediana minería, pero vienen a la fila o en teoría vendrían a la fila otras empresas con grandes proyectos. ¿Qué es lo que va a pasar con estas empresas? ¿Qué es lo que están esperando? Quizá el tema de la consulta previa para ya comenzar también a producir, a exportar y a generar todos estos beneficios para el país. Por supuesto, esta fila, digamos, de proyectos está bastante nutrida. Hay muchos proyectos en exploración inicial, otros en exploración avanzada. En minería industrial, para poner un ejemplo un poco didáctico, es como la diferencia entre correr los 100 metros planos y una maratón. Nosotros seríamos la maratón. Es una industria que se hace por fases y que cada una de esas fases toman años. Una minería industrial, para que entre a operaciones, tendrá que pasar por 12, 15, 18 años. Ahí también es importante anotar, María Gracia, que también juega un tema de seguridad jurídica, de agilidad de trámites, de un marco normativo que en vez de ser engorroso, pues más bien permita el avance. Evidentemente, de eso depende de que un proyecto avance como se prevé que tiene que avanzar. Esa multiplicación por 10 de la que hablábamos hace un momento se debe a 2 minas industriales, apenas 2. ¿Qué pasará cuando el Ecuador tenga 6, 8, 10?
simplemente estaríamos hablando de la nueva fuente de riqueza del Ecuador. Ya hoy somos el cuarto producto de exportación, el tercero no petrolero, con 2 minas industriales. Eh, Obviamente, todos esos beneficios macroeconómicos se traducen a que haya mejores días para ecuatorianos y para ecuatorianos que normalmente se encuentran en zonas súper remotas donde normalmente no ha habido otra fuente de ingresos. Entonces, esperemos que al menos 3 proyectos que ya han ido avanzando entren pronto en la etapa de construcción de mina, que dicho sea de paso, es una etapa súper dinámica para la atracción de inversión y también para la generación de empleo local, sobre todo. Es lo que se estaría esperando. Sin embargo, ahora, María Eulalia, ya que usted mencionó el tema de la generación de empleos, por ejemplo, en semanas previas, el presidente de la CONAIE ha dicho que eso no es cierto, que realmente la minería no genera un gran número de empleos de forma directa. Y ahora quisiera que entremos también en este tema, la amenaza que tiene el sector minero formal, legal, con respecto a estos gremios o a comunidades como, por ejemplo, la CONAIE, que ha insistido en que no va a permitir la explotación minera legal en territorio. Esto, ¿qué es lo que podemos decir realmente? ¿Cuántas fuentes de empleo se generan desde la minería legal, formal, directas, indirectas? ¿Y cuál es el riesgo que tienen ustedes en este momento? ¿Qué acciones tomaron? El señor Isa ha dicho lo que usted claramente ha expresado, de que la industria minera no genera tanto empleo, no presenta, sin embargo, ningún estudio, ninguna metodología, es algo que asevera alegremente sin prueba alguna. Estos son números oficiales, estos son números del Ministerio de Energía y Minas. El año pasado, el 2022, la industria minera generó más de 180,000 puestos de trabajos directos e indirectos. Eh, Haciendo un hincapié, María Gracia, en que muchos de estos empleos se generan en zonas remotas donde no es que precisamente abundan las oportunidades. Voy a poner un ejemplo muy puntual, pero que de alguna manera grafica este poder transformador de una industria responsable. Uno de los proyectos mineros que se está desarrollando precisamente en Cotopaxi, en la parroquia Palo Quemado, Cantón Sicchos, cuando llegó el proyecto, hace unos años, encontraron que en una población económicamente activa de alrededor de 500 personas, apenas cuatro estaban afiliadas al IES. ¿Qué significaba eso? Que todo el resto tenían empleos informales para inventarse cómo llegar a fin de mes. Hoy solamente en el rol de este proyecto hay más de 170 personas afiliadas al IES. Pero, insisto, este es apenas un ejemplo de la capacidad transformadora. Personalmente, me parece que son aseveraciones y declaraciones sumamente irresponsables con el país por muchas razones. Primero, porque el movimiento indígena no puede convertirse ni en un órgano supralegislativo, ni suprajudicial, ni supramilitar, y tampoco puede convertirse en un estado paralelo en el Ecuador. Con todas las dificultades y los bemoles, pero tenemos una institucionalidad. Existe un poder encargado de esgrimir las leyes, existe un poder encargado de juzgar, existe una institucionalidad. Y me parece que es un verdadero atentado a esa institucionalidad, que hayan estos espacios y que hayan estas declaraciones. ¿Cómo una persona que busca o que supuestamente busca el desarrollo de sus comunidades y el desarrollo de sus pueblos puede decir cosas como que no va a permitir una industria que además es absolutamente legítima, absolutamente lícita, imprescindible? A mí me resulta inclusive gracioso, por no decir otra cosa, el señor Isa da estas declaraciones en medio de todo un montón de aparatos eléctricos, ¿no? Del micrófono, estaba ahí su celular, su reloj, las cámaras. Nada de eso es posible sin minerales. Entonces, yo creo que si es que alguien, por último,
quiere decir no a la minería, debería despojarse de todo aquello que tiene minerales, digo, por una cuestión de coherencia. Pero volviendo al tema, el Ecuador necesita avanzar en, en enfrentar un montón de desafíos que tiene. La lucha contra el desempleo, la lucha contra la desnutrición infantil, la lucha contra la inseguridad también, son cosas importantes para los ecuatorianos. Eso no se combate con palabras, eso no se combate solamente con documentos, una política pública que esté en un papel. Eso se combate también con alternativas de desarrollo, con recursos económicos. María Aurelia, y en este caso, a mí lo que me preocupa es precisamente, y lo que siempre hemos venido hablando durante todo este tiempo, ¿para qué quieren que las empresas mineras que están con todos los papeles en regla, que cumplen con la normativa, que protegen el medio ambiente en medio de su trabajo, se vayan, pero no hablan nada acerca del tema de la minería ilegal? Es decir, la minería ilegal, que sería la que ocupa estos puestos porque finalmente los minerales están allí y alguien va a tener que sacarlos. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué es lo que estamos permitiendo que se dé al amenazar a la minería legal? Nos llama poderosamente la atención, justamente eso. Estamos viendo, gracias a la labor de la prensa, estamos viendo que cada vez más hay una incursión de la minería ilegal, incursión que incluso se da justamente en zonas donde hay pueblos ancestrales. Un último reporte habla de que incluso habría minería ilegal en áreas protegidas, ¿no? En el Parque Nacional Podocarpus al sur. Pero ahí el movimiento indígena mutis, ¿no? Digo yo, todo ese ímpetu, toda esa energía debería ser canalizada para combatir al verdadero enemigo que es la minería ilegal. Una minería que, como hemos visto, se está haciendo a la luz del día, no respeta estándares ambientales, no procesa el agua antes de devolverle al ecosistema, no trabaja con ninguna licencia ambiental, permite el trabajo infantil. Vimos en Buenos Aires hace unos años, cuando hubo el operativo, que inclusive había personas prácticamente en estado de esclavitud, aprovechándose de su vulnerabilidad por su situación migratoria. Es decir, usted bien lo ha dicho, ahí están los minerales y este país va a tener minería. La pregunta es, ¿qué minería queremos? Compartimos el nombre, pero no tenemos nada que ver. La minería ilegal es la extracción ilícita de minerales que debemos combatir desde todas las instancias. María Eulalia, por cuestión de tiempo tengo que acabar la entrevista acá. Sin embargo, quiero dejar en el aire, sí, preguntas que espero podamos retomarlos en otro momento y también que deberían hacerse cada uno de ustedes, que es básicamente lo que estamos viendo en todas estas zonas en las que realmente la naturaleza está sufriendo y además denuncias que inclusive han venido por parte de autoridades que hablan de la intromisión de la minería ilegal dentro de la política, cercana a candidatos en ciertas zonas o sectores donde no quieren que llegue la minería legal, formal, que cumple con todos los requisitos, y además, inclusive, la que está relacionada con otros delitos más. Así que queda en el aire, tenemos muchos más temas pendientes. María Eulalia, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias, María Gracia. Estaremos conversando de este tema cuando ustedes así lo crean conveniente. Muy gentil. Una feliz tarde. Gracias. Gracias. Porque tu empresa se merece el más alto nivel de especialización para atender desde tus necesidades más simples a tus proyectos más complejos. En Robalino contamos con más de 90 abogados y 80 consultores altamente capacitados en una variedad de disciplinas para brindarte un servicio integral y a tu medida. Conoce más de nosotros y nuestros servicios en www.robalinolaw.com. LinkedIn, Robalino y CPA Consultores Robalino. Instagram, Robalino Law. Si actualizas sus datos, recibirás información sobre trabajos programados en tu sector, valor pendiente de pago y factura electrónica a tu correo. Empresa Eléctrica Quito, la energía que te mueve. Amigos, y continuamos en Generación Responsable por Radio Sucesos. Vamos a hacer una pausa. Ya regresamos con otra entrevista. Esta al ministro de Energía y Minas, Fernando Santos Albite. Sigan en nuestra sintonía. Ya volvemos. Amigos,
continuamos en Generación Responsable, producido por Radio Sucesos y Seminarium. Y hasta ahora quiero darle la bienvenida a Fernando Santos Albite, él es el ministro de Energía y Minas. Ministro, bienvenido, gracias por su tiempo. Muchas gracias por invitarme, María Gracia, a la orden. Ministro, tenemos varios temas pendientes realmente que tratar con usted, así que empecemos brevemente para tratar de resolver todas las inquietudes que tenemos sobre todos estos temas. Y yo quisiera sí empezar con el tema minero, después de las declaraciones que dio el presidente de la CONAIE, diciendo que el movimiento indígena no permitirá que la minería avance en el Ecuador, que no permitirá que las concesiones mineras trabajen, que lleguen hasta los territorios. ¿Qué es lo que va a hacer el gobierno para dar quizá un espaldarazo, un apoyo a estas inversiones que finalmente dejan recursos y generan empleo en el país? Yo coincido con su afirmación. La minería es el futuro del país. El petróleo que nos ha mantenido 50 años está llegando a su declinación, tiene el problema del cambio climático. En cambio, la minería es el futuro para la economía nacional. Tenemos una enorme riqueza minera, apenas 2 minas hay en explotación, en 2 años completos ya es la minería el 4.º renglón de exportaciones del país. O sea, el cielo es el límite en realidad. El gobierno le dará y continuará dando todo apoyo a la minería legal, a la minería responsable, ambiental y socialmente. He escuchado, como todo ecuatoriano, las declaraciones del presidente de la CONAIE, que obviamente respeto, pero no comparto ninguna de sus palabras. Me hubiera gustado que esa inventiva, ¿verdad?, esa contraria actitud hostil, la dirija a la minería ilegal, pero no a la legal. La legal de empleos, la legal ayuda a las comunidades, la legal paga impuestos, moviliza a varios sectores de la economía. Así es que, repito, con todo respeto, no permitiremos desmanes, no permitiremos abusos. Es un país de leyes, no es un país de salvajes contra la minería legal. Tiene todo nuestro respaldo y la fuerza pública está dispuesta a actuar defensivamente, ¿verdad? Porque si alguien ataca una actividad legal, tiene el gobierno, a través de su brazo armado, la obligación de defenderla. Así es que la minería tiene que estar tranquila. Hay amenazas, bueno, que se quedarán en eso. No habrá ninguna tolerancia a ese ataque a un renglón tan importante de la economía. Ministro, entonces las inversiones que se encuentran en este momento en el país pueden tener certezas. No vamos a espantar a los inversionistas que ya tienen acá y a quienes quieren llegar también. Y respecto a esto, ¿cuándo abrirán el catastro minero? ¿Se tiene ya una fecha definida? La minería tiene todo el respaldo, los capitales invertidos, todas las garantías, por supuesto. Sobre el catastro, vamos a tener el día de mañana precisamente una reunión con el ministro Salas, ministro de los sectores de privatización, para analizar el problema, ¿verdad? Queremos la apertura del catastro, obviamente, porque eso significa más inversión, gente que denuncia minas, que se le otorgan minas y trae sus capitales. Lo que no queremos es, en este ambiente un poquito caldeado, diría yo, el provocar una explosión, ¿verdad? Hay que hacerlo tranquilamente, sosegadamente. El catastro está cerrado desde el año 2018 con el presidente Moreno, por alguna razón. Así es que lo que llevó a su cierre fue el caos. Todo el mundo pedía concesiones, se interponían las unas con las otras, no hubo el debido filtro, hubo problemas con las comunidades, ¿verdad? Las comunidades piden de que antes de que se reabra el catastro, se pase la ley de consulta previa, o sea, se les informe
a los pueblos indígenas si hay alguna actividad en su suelo extractiva. Esta ley está ya hay un borrador bastante avanzado, se enviará a la Asamblea en las próximas semanas. Así es que estamos sopesando todos los pros y contras, pero no es que nos hayamos dormido, no nos hayamos olvidado del catastro, pero hay que hacerlo en el momento oportuno, que creo que será muy pronto. No quisiera dar días, pero repito, estamos trabajando ya en la agencia de regulación, se ha modernizado los sistemas, así es que se lo va a abrir, pero en el momento y las circunstancias que sean más oportunas. Entendiendo que también debe haber entonces un manejo político. Ministro, usted ha mencionado la minería ilegal y ahora también que menciona la Agencia de Regulación y Control. Sí es importante también entender qué es lo que está pasando con la minería ilegal en el país. En días pasados tuvimos nuevamente reportes de minería ilegal en la zona de la Amazonía ecuatoriana. Otra vez los ilegales se están tomando. ¿Qué es lo que pasa con la Agencia de Regulación y Control? Que llega cuando es tarde, que probablemente alguien les informa antes de que se realicen estos controles. Entonces, ¿qué más hacer para evitar y luchar con la minería ilegal? Es un fenómeno muy grave, ¿verdad? Causa daños al medio ambiente, se presta como paraguas para actividades de lavado, de terrorismo, de trata de blancas. Es terrible la minería ilegal, pero es una demostración de que el país es tan rico, ¿verdad? En los ríos orientales aflora la riqueza minera, pero obviamente hay que ponerle control. Las Fuerzas Armadas y la policía están diseñando un plan para ser efectivos. Como usted lo dice, lamentablemente la Agencia de Regulación y Control no está funcionando. Fíjese, encuentran quiénes son los líderes de estas bandas ilegales, ex empleados de la Agencia de Regulación y Control. En tiempo del ministro Vera se denunció que se venden los cargos, ¿verdad?, dentro de esta agencia por el poder que tienen para regular o hacerse de la vista gorda en la minería ilegal. Se está trabajando en un plan integral. Fíjese, es que es tan grave el problema. Se sacó a la gente de Buenos Aires, miles de personas. Hoy poco a poco están volviendo, están llevando el mineral que ahí está incautado. En Nambija hubo hace algunos años, un gran desalojo, también vuelve. A vista y paciencia de todo el mundo en los ríos del Oriente, en los ríos de Esmeraldas, cerca de San Lorenzo, tienen unas máquinas que ya quisiera una compañía constructora tener la mitad de ese equipamiento, que es costosísimo. Quiere decir que hay mucho dinero envuelto y lamentablemente no es beneficioso para el país, es beneficioso para quienes hacen esta actividad ilegal, pero las Fuerzas Armadas están muy conscientes y la policía de hay que tomar actitudes de poner orden en este caos. Y también estamos revisando todos los nombramientos de la Agencia de Regulación y Control, porque hasta ahorita no ha dado resultado. Se está haciendo una revisión integral, ¿verdad?, con motivo de estas denuncias públicas sobre corrupción. El gobierno, el presidente de la República ha dicho cero tolerancia a la corrupción. Donde esté, que caiga el que caiga, que se vaya el que tenga que irse. Así es que vamos a revisar con mucho cuidado el personal de esta agencia, que repito, no estamos satisfechos de su desempeño. Ministro, ya que usted habla sobre la revisión, precisamente mediante un memorando el día de ayer, el día de hoy, el presidente de la República solicitó la disponibilidad de cargo a todos y cada uno de los gerentes de las diferentes empresas públicas. Con esto ustedes van a solucionar también el hecho de que varios de estos gerentes, entiendo, no querían dejar sus cargos, pero ¿qué pasa con quienes fueron nombrados recientemente ya por disposición de su ministerio? Bueno, es un pedido general, ¿verdad? Pero no es que les vamos a votar a todos. Hay que analizar caso por caso. Usted dice, hay algunos que recién están
15 días y no son culpables de nada, ¿verdad? Estos hechos que se narran en la prensa y en la televisión sucedieron hace varios meses, pero es una medida saludable, una medida saludable. Mire, tenemos el caso del señor de CENEL, que es una de las instituciones más cuestionadas. Veo que ya en la Comisión Anticorrupción de la Asamblea ha recabado 3.000 contratos de estas empresas. ¿Qué encontrará ahí? No. Y el señor, yo le pedí la renuncia y no me hizo caso. Le di una segunda advertencia, como en el fútbol, y tampoco le dio importancia, así es que tuve que hacer una reunión del directorio y sacarlo. Pero es un principio de saneamiento, ¿verdad? La administración pública viene en todas partes del mundo y aquí en el Ecuador, lamentablemente, en los últimos años, como ha habido más dinero, dicen que el producto de la era petrolera es que si bien hubo dinero para obras públicas, para bienestar, también la corrupción se ha multiplicado por varios ceros, ¿no? Así es que hay que comenzar por esto, pero los que cumplan con su deber se quedarán, los que no lo cumplan se irán. Ministro, y en ese tema también, antes de pasar al tema de petróleo y gas, que también me resulta sumamente importante, terminemos en este sector con el tema del estiaje. ¿Qué es lo que van a hacer finalmente? Ya estamos en una época invernal, llueve más. ¿Cómo ven ustedes las previsiones de estiaje y los requerimientos que tienen en este punto para generar electricidad? Afortunadamente, como usted bien lo anota, ha llovido en los últimos días, pero no hay que confiarse mucho porque así es San Pedro, ¿verdad? Un día abre la llave y otro día la cierra. Son problemas causados por el calentamiento global, no es un fenómeno local, es un fenómeno universal. Hay que estar preparados. Afortunadamente, creemos que faltan 6, 7 semanas nada más, ya pasó lo peor, no vemos posibilidades de apagones o de razonamiento. Hay que tener siempre en reserva las plantas termoeléctricas. Consumen diésel, que es quemar billetes, pero es la única alternativa porque la mayoría de las plantas hidroeléctricas están situadas en la vertiente hacia el oriente, ¿verdad? Los ríos que van a la Amazonía. Ahí se han puesto todas, en la otra vertiente muy pocas. Entonces, no llueve en la Amazonía y se nos acaba la materia prima que mueve las turbinas, que es el agua. Vamos a salir adelante, hay algunas plantas importantes, hay una en Esmeraldas de 100 megavatios, una gran cantidad, que ahí estaba botada. Habían reportado, se dañó hace meses y mandaron una cartita al seguro diciendo está dañada, venga a verla. Los del seguro no han ido, no han hecho nada, ni llamar por teléfono, oiga, vengan, ¿no? Así es que esa se va a reparar. La línea con Colombia, afortunadamente, nos da gran capacidad de importar 400 megavatios. En próximas semanas se firmarán contratos para centrales de energías alternativas, eólicas y solares, que si bien no entrarán inmediatamente en operación, es algunos meses de construcción, pero se está haciendo todo lo posible para prevenir el próximo año que dicen que también va a ser seco. Así es que creo que ha sido una alarma nada más, que vamos a salir sin problemas de ella. Ministro, con respecto a la refinería de Esmeraldas, por ejemplo, ¿ya han definido qué es lo que se va a hacer? ¿Qué van a hacer para esta refinería? ¿Cuál es la perspectiva? Y además, había el anuncio inicial hace varios meses de manejar el gas natural que sale de la industria petrolera. ¿En qué ha quedado esto? ¿Cuál es la decisión? ¿Qué continuará? Bien, en cuanto a refinería de Esmeraldas, el proyecto de mejorarla
y de aprovechar mejor el crudo para tener más gasolina y diésel, sigue adelante. Hay un consorcio que ha comprado las bases, son varias compañías muy importantes, lideradas por la compañía Hyundai de Corea. Aquí la conocemos como productora de automóviles, ¿verdad? Pero más importante que ese negocio automotriz es un negocio de refinación. Hyundai maneja una refinería de 700,000 barriles al día en Corea, 7 veces más grande que Esmeraldas. Así es que están transcurriendo los plazos, van a venir en las próximas semanas, harán una visita y ojalá hagan una oferta, porque la idea es que sea la empresa privada la que maneje y mejore esta refinería. Ni un centavo más vamos a votar luego de los 2.200 millones que se votó en el gobierno de Correa. Bien, sigue su curso esa licitación. Sobre el aprovechamiento del gas natural, es una tragedia nacional. ¿Qué sucedió? Hace 50 años, cuando se inició la exportación y la producción petrolera en el oriente, se le dio a la Texaco una concesión que decía, usted aprovecha el petróleo. Junto con el petróleo sale gas asociado, ¿verdad? Entonces la Texaco le preguntó al ministro de ese tiempo, un militar, un marino, señor ministro, estamos produciendo el petróleo, pero ¿qué hacemos con el gas, verdad? Que está saliendo a borbotones junto con el petróleo. Este marino, que era oficial de la Marina, que era un nacionalista, le dijo, Texaco, usted no tope el gas. El gas es del Estado soberano. Usted solo tiene derecho al petróleo. No tope una burbuja de gas. Hemos quemado ese gas 50 años, desde el 72 al 2022, 50 años. Entonces, todavía hay un gas residual que sale con el petróleo. La idea es que se invite a una compañía que ese gas lo beneficie y lo use para plantas eléctricas y también sale gasolina natural de ese gas y otros productos utilizables. Entonces, esa licitación está en marcha. Creo que hay alguna oferta interesante, una inversión de $700 millones, repito, de plata privada, de riesgo privado. Esperemos que Petroecuador califique, analice esta oferta y se pueda firmar el contrato, pero ya, además hay una orden de un juez de que ya no se queme el gas, pues es natural también. Obviamente, si se le dejara así libre, envenenaría la Amazonía, pero hay que quemarlo aún así, causa daños al medio ambiente. Así es que ojalá Petroecuador próximamente termine esta licitación y comience la compañía a trabajar para beneficiar ese gas. Lograr entonces ese beneficio. Ministro, con respecto al tema petrolero, también está previsto nuevas rondas de campos menores. Si usted nos puede aclarar exactamente qué más se puede hacer en el tema petrolero. Todavía tenemos, si bien es cierto, estamos en medio de la transición energética, cada vez utilizaremos menos los productos a nivel mundial, los productos provenientes de combustibles fósiles como el petróleo, pero todavía tenemos que aprovechar esto. ¿Cómo avanzan en el manejo para incrementar el número de barriles de ser posible y también todavía sacar a licitación estos campos? Usted lo ha dicho, todavía el petróleo es una materia importante y seguirá siendo en el futuro la petroquímica, quizás no como combustible, ¿no? Pero bajará de precio porque disminuirá su consumo cuando el carro eléctrico tome fuerza. Pero hay que aprovechar los últimos años o digamos así, del petróleo. Está la licitación de campos, intracampos número 2, son campos pequeños, pero atraen compañías pequeñas que producen 2.000, 3.000 barriles cada una, puede hacerse una cantidad importante. Tenemos 2 campos en manos de Petroecuador que no están dando resultado esperado. Uno es el ITT, es el campo más importante del país. Se esperaba que produzca 200.000 barriles por día. Para este año está en menos de 50.000 barriles, ¿no? Es un crudo muy pesado, es un crudo de muy difícil manejo, es una zona muy sensible.
pero Petroecuador no tiene experiencia en este tipo de crudo. También tenemos el campo Sacha, si bien ha llegado a 70,000 barriles por día de producción, puede ir a 100, 110,000 sin ningún problema, con mucho dinero y con mucha tecnología. Estamos analizando sacar esos dos campos para que alguien le ayude a Petroecuador a incrementar la producción, porque es un problema y reconozco, y mire María Gracia, desde el año 2003, o sea, hace 20 años que se terminó el oleoducto de crudos pesados, estamos estancados en la producción, alrededor de 500,000 barriles por día. 10% más, 10% menos. Un año bueno, un año malo, pero no salimos de eso teniendo tantas reservas, porque a partir del año 2005 que comenzó una campaña contra las compañías privadas, la Occidental, la Perenco, todas, no quiero repetir la historia de los juicios y de los arbitrajes, y Petroecuador no tiene el dinero porque el Estado tiene otras prioridades, no tiene la tecnología, se ha quedado con lo que heredó de la Occidental hace 15 años. Hay que traer el capital extranjero en compañías, en contratos bien negociados, toma tiempo, tenemos un gran activo, la riqueza petrolera, tenemos un buen ambiente, el presidente Lasso es un hombre serio que da su palabra y la cumple, el Ecuador está cerca del principal mercado petrolero del mundo, Estados Unidos, así es que todos estos factores hacen que sea atractivo el Ecuador. Y hay que preparar los pliegos de licitaciones, pero eso sí toma tiempo, 2, 3 años, así es que lamentablemente tengo que reconocerle, vamos a seguir atados a esta cadena de los 500,000 barriles por día alrededor, pero en el futuro creo que se puede incrementar sustancialmente la producción. Perfecto, ministro. Entonces, me quiero quedar con esa noticia. Próximamente podría salir, si ustedes lo deciden, a licitación, estos dos campos, el ITT y el Sacha, de los cuales podríamos mejorar la producción petrolera. Así que habrá que esperar entonces que se confirme la noticia, que finalmente salga y, por supuesto, que sea pronto, que sea cuanto antes para que Ecuador pueda aprovechar la riqueza petrolera y que el gobierno dé verdaderamente un espaldarazo también a la industria minera que tanto necesita de certeza, seguridad y, por supuesto, continuar el proceso. Ya hay varias empresas en etapa de construcción de mina y próximamente, ojalá, explotación. Muchísimas gracias, ministro, por su tiempo. A la orden, gracias por invitarme. Buen Te día. agradezco, muy amable. Conversamos con el ministro de Energía y Minas, Fernando Santos Albite, acerca de diferentes puntos sobre la producción petrolera, la producción minera y, por supuesto, también acerca de novedades de lo que tendremos acá en nuestro país. Recuerden, además, cuando se trata de tu empresa, quieres asegurar que esté en las mejores manos. Además de nuestro alto nivel de especialización en asesoría legal corporativa y 10 años de crecimiento, en Robalino contamos con la mayor presencia regional en el país y más de 17 reconocimientos internacionales que reflejan el compromiso con nuestros clientes. Conoce más de nosotros y nuestros servicios en www.robalinolaw.com. LinkedIn, Robalino CPA y Consultores Robalino. Instagram, Robalino Law. Recibe en tu celular información sobre el servicio eléctrico. Actualiza tus datos en nuestra página web o en Agencia de Atención al Cliente. Empresa Eléctrica Quito, la energía que te mueve. Aquí concluimos Generación Responsable, amigos. Muchísimas gracias, como siempre, por su sintonía. Nos vemos y nos escuchamos el próximo martes. Una feliz tarde para todos.